Hola, la cápsula del Evangelio para el día de hoy lo encontramos en Romanos capítulo 8 versículo 15 y dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando permitimos que Dios tome el control de nuestro corazón y nuestro ser inmediatamente, recibimos un espíritu. Obviamente es el Espíritu Santo. Pero aquí no lo llama Espíritu Santo, lo llama el espíritu de adopción. Lo llama el espíritu de adopción porque lo contrario a un espíritu de adopción es un espíritu de orfandad o un espíritu de huérfano. Y a veces, muchas veces, nosotros olvidamos que hemos sido adoptados por Dios, que tenemos un papá que nos ama y como que volvemos a la orfandad, volvemos a tener un espíritu de huérfano. Y te voy a comentar más o menos qué se siente un espíritu de huérfano. Por ejemplo, un día yo recibí una mala noticia. Un día me tocó ir al colegio, al jardín infantil de mi hijo a buscarlo y me di cuenta que mi hijo no estaba en el jardín con todos los niños jugando o pintando, sino que estaba solito en una sala aparte y ningún maestro, ningún profesor o ninguna tía estaba con él. Entonces yo me di cuenta y le pregunté a la tía y la confronté si es que mi hijo realmente se había portado mal. Sin embargo, no habían razones para dejarlo solo, que habían otras formas de educarlo, de enseñarlo. La tía no supo darme explicación y fue muy doloroso para mi corazón que a mi hijo lo hayan discriminado, lo hayan excluido. Más adelante, al día siguiente, fue una semana terrible. Al día siguiente, mi hija Danielita empezó a tener pesadillas en la noche y empezó a gritar y empezó a llorar y las pesadillas fueron durante casi toda la noche. Y yo me preguntaba, Señor, ¿te fuiste? ¿Me has dejado solo? Después siguieron los problemas, siguieron las dificultades y a la noche siguiente me llaman por teléfono como a las 2, 3 de la mañana que me vaya corriendo a la iglesia donde yo pastoreaba en aquella época porque había sonado la alarma y parece que habían entrado a robar. Gracias a Dios no pasó nada, pero imagínate en el trayecto en esa noche, porque en una iglesia hay muchas cosas de valor, micrófonos, parlantes, muchas cosas de valor, computadores, y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y te voy a comentar que el domingo de esa misma semana, mi hija mayor se enterró un fierro en el brazo. Yo ya estaba derrumbado, estaba muy triste y yo sentía que no tenía un papá. Yo sentía, Señor, me abandonaste, Señor, me dejaste. Y lo peor de todo, que ese domingo en la noche, después de toda esa semana horrible, de esa semana pésima, se cayó el muro o el cerco del patio de mi casa y mi vecina más encima me vino a retar porque pensaba o dijo que por mi culpa se había caído ese muro. ¿No te ha pasado a ti que pasas semanas horribles, semanas y empiezan a venir las dificultades, las pruebas y como que te olvidas que eres hijo? Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo vino a tu vida para que en esos momentos no actúes como huérfano. No actúes como una persona que no tiene papá, porque tienes un papá y Dios derramó su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, te habla a tu corazón y Él te consuela y Él te renueva tu corazón y tu esperanza y te dice, yo sigo estando detrás de ti y yo voy a resolver cada uno de esos problemas y pruebas y dificultades. No le creas al espíritu satánico de orfandad, espíritu de huérfano. ¿Sabes tú lo que hacen los huérfanos? Los huérfanos son desconfiados, los huérfanos son agresivos, los huérfanos se defienden solos, los huérfanos no tienen quien los proteja, pero tú sí. Tú tienes un papá en el reino de los cielos y que aún las pruebas, las dificultades que tú has pasado, papá está en control. Papá está en control y se va a subir a tu barca y va a calmar las tempestades. Pero como conclusión, cada una de esos miedos que yo tuve cuando me sentí huérfano, el Señor sanó del brazo a mi hija. Pasaron las pesadillas de mi hija Daniela. Mi hijo Héctor Benjamín lo cambió a un jardín infantil mucho mejor, donde fue un gran alumno y la pasó súper bien y más encima pude reconstruir mi casa. Dios es maravilloso porque tienes un papá. Déjate de ser y de creer en el espíritu de orfandad y tómate del Espíritu Santo, que es el espíritu que te dice,
que le puedes decir a Dios, papito mío, Dios te bendiga.